¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver el origen e información del castellano, pero en su versión práctica, ¿sí? La teoría ya está en otro vídeo. Les dejaré por acá la tarjeta para que ustedes puedan ir a visualizarla. Fue una cultura encontrada en la península ibérica del siglo III, los celtas. Los fenicios le dieron a la actual península ibérica con el nombre Ishepani. Sí, vamos a hacer esta mnemotecnia. Fenicios, vamos a pronunciarlo así, para hacer similitud con la palabra Ishepani. ¿Sí? Fenicios, Ishepani. Bien, los cartaginenses le dieron el nombre a la península ibérica con el nombre de Hispanija. ¿Sí? Cartaginense, jijijinense, Hispanija, jaja. Hagan esa mnemotecnia para que puedan recordar. A los griegos le dieron a la actual península ibérica el nombre de Iberia. Claro, ya está, fácil. Los griegos, Iberia. Los romanos le dieron a la actual península ibérica el nombre de Hispania. ¿Sí? Y claro, ya habíamos visto en el video que los romanos pues están muy relacionados con lo que es el español actual, ¿no? Los romanos hablaban el latín, sobre todo el latín vulgar, es aquel que se expande, y llegaron a la península ibérica, Hispania, que después formó la palabra España. ¿Está bien? Entonces, romanos, España, romanos, Hispania. ¿Está bien? Bien, la base para la formación del castellano fue el latín vulgar, ya lo que había mencionado. Una lengua romance que hay en la actualidad es el italiano. ¿Está bien? El italiano. Bien, claro, el vascuence o euskera no se hablaba, no se llegó a relacionar con el latín, ¿está bien? Queda puro y hasta el día de hoy se conserva. ¿Qué significa la expresión hablar en romance? Bueno, hablar en algún dialecto derivado del latín, vulgar, ¿sí? Nada de hablar de amores o de corazón, no, chicos, ¿sí? Romance viene de la palabra Roma y la palabra Roma está relacionada con los romanos y los romanos hablaban en latín. Bien, ¿cuál es la primera lengua que más términos aportó al castellano al latín? Bien, ¿cuál es la segunda lengua que más términos aportó al castellano? Bueno, el árabe. ¿Cuánto duró la guerra de la Reconquista? 8 siglos. No es una lengua romance, el italiano. Los árabes invadieron la península ibérica en el año 1711. Perdón, en el año 711. La guerra de la Reconquista finalizó en el año 1492, ¿no? Con la derrota del último bastión de Granada, que se dio la expulsión de los árabes. A ver, el latín usado por la masa popular fue el vulgar. La actual nacionalidad española está basada en la cultura hispano-visigoda. Muy bien. A ver, la lengua vascuence, también denominada euskera. ¿Cuál es la lengua que más ha aportado al castellano? El latín. La segunda lengua es el árabe. Bueno, acá no aparece, pero es el árabe. ¿Está bien? Árabe. A ver, los hispano-visigodos hablaban el mozárabe, claro, mozárabe. Bien, ¿cuántas personas aproximadamente hablan el castellano en el mundo? Pues lo hablan 4 millones de personas. ¿Qué culturas primitivas vivieron en la península ibérica? Pues los iberos, los celtas y los vascos. Entre otros, ¿no? Entre otros. Las lenguas no romances se usa todavía en la península ibérica, ¿no? El vascuence y euskera. ¿Sí? No romance no se relacionó con el latín, con la lengua de los romanos. ¿Cómo se forman los celtíberos? Bueno, se formaron gracias a la agrupación de los íberos con los celtas. ¿Cuánto tiempo duró la dominación romana? La dominación romana duró aproximadamente un siglo, 2 siglos, pero su influencia llegó a casi 5 siglos o 6 siglos. Así que la dominación en total e influencia duró casi 8 siglos. A ver, complete el mapa conceptual. El latín culto lo hablaban los poetas. El latín urbano lo utilizaban los patricios y los ciudadanos, y el latín vulgar, bueno, utilizados por el ejército y los colonos, que gracias a esta característica o a esta particularidad, a este dialecto de latín, es que, o de las personas que utilizaban este latín, pues se expandió y a lo que hoy conocemos como español, ¿no?
¿Cómo eran llamados también los visigodos? Los visigodos eran llamados bárbaros. Sí, acá bárbaros, la clave es bárbaros. Bien, ¿cuál es la segunda lengua que más también soportaba el castellano? Es el árabe. ¿Qué significa hablar en romance? Significa hablar alguna lengua procedente o derivada del latín. ¿Cuáles son las lenguas romances o neolatinas? Bueno, tenemos el francés, portugués, rumano, catalán, gallego, etc. ¿Cuánto tiempo duró la guerra de la Reconquista? Aproximadamente 8 siglos. ¿Quiénes eran los mozárabes? Los mozárabes era la población hispano-mugoda que vivían en lugares de dominación árabe. El castellano se nutrió del latín vulgar. ¿Sí? A ver, ¿dónde quedaba la tierra de los conejos? Quedaba en la península ibérica, pues así lo llamó los fenicios. ¿Quiénes invadieron la península ibérica en el siglo V? Los invadieron la península ibérica en el siglo V fueron los visigodos, o los bárbaros también. Bien, vamos a ver quién oficializó el castellano en 1240. Fue Fernando III, el Santo. A ver, dice, ¿quién convierte en obligatorio el castellano en 1260? Pues lo convierte en Alfonso X el Sabio. Marca el final de la Guerra de la Reconquista en 1492. La toma de Granada, sí, el último bastión de Granada es aquella que marca el final de la Guerra de la Reconquista. Escribió en 1492 la primera gramática castellana, pues eso lo hizo Antonio de Nebrija. Indica la palabra de origen quechua, calato. Señala la palabra que no es de origen latino, alcalde. Palabra que no se originó en América, bayoneta. ¿En qué religión la península ibérica se origina en castellano? Castilla. ¿Quiénes realizan anotaciones en las glosas? Bueno, los sacerdotes. Las glosas silenses fueron halladas en el monasterio de San Antonio de Silos. Las glosas emilianenses fueron halladas en el monasterio de San Milán de la Cogolla. El italiano llega a América en el siglo XV. La palabra azagaya es de origen árabe. La palabra tomate es de origen nahuatl. A ver, la palabra guachimán proviene del inglés, la palabra ñandú proviene del guaraní, la palabra buquet proviene del francés, la palabra cacique es de origen amerindio, la palabra cheque es de origen inglés, la palabra alcohol es de origen árabe. Muy bien, esas son las claves de la información que puedo brindarles hasta ahora. Así que ya hemos llegado al final, así que eso sería todo. Cuídense mucho, goodbye.